La verdad es que voy a comentar bastantes cosas de las que ha apuntado el doctor Videla. Ahí tienen un esquema de lo que es la Unión Económica y Monetaria y la gran conclusión a la que hemos llegado. Hemos tenido que necesitar posiblemente la mayor crisis económica y financiera de las últimas décadas para darnos cuenta, pero el balance que podemos hacer es que este proceso de unión económica y monetaria era absolutamente incompleto y estaba mal diseñado desde el principio. Como digo, es una pena tener que darnos cuenta después, al cabo de los años, pero al menos nos hemos dado cuenta, y yo aquí me quedo con la parte positiva, y es que sí, se van a llevar a cabo las necesarias modificaciones, las necesarias... No pasa, ¿no? La documentación, ¿qué tengo que hacer? Bueno. A lo mejor necesitaremos auxilio técnico por la tecnología. El esquema, pero bueno, voy comentándolo. Como digo, la percepción que nos hemos dado cuenta de que es absolutamente incompleto y que hay que hacer pasos, y algunos pasos se han dado. Ahí tal vez sí soy un pelín menos pesimista que el doctor Videla, porque creo que sí que hay compromiso por parte de las autoridades económicas y monetarias en llevar a cabo esas reformas en algunos de los ámbitos. Uno de ellos es la unión bancaria, de la que hablaré, porque sí se va a llevar a cabo el proceso. El debate es: o somos verdaderamente un país, o somos Estados Unidos, desde el punto de vista de la Unión, o esto se rompe. El riesgo de ruptura del área euro existe, no es algo que pudiésemos decir que era un invento de los mercados financieros, ni muchísimo menos. El riesgo de ruptura del área euro era importante hace un año, y era importante porque no se observaba, por así decirlo, el compromiso de las autoridades económicas y monetarias, no daban la sensación de querer resolverlo, y lo que ha sucedido desde el pasado verano es que sí, que las autoridades económicas y monetarias han puesto de manifiesto que sí creen en la unión económica y monetaria y están dispuestos a dar los pasos para que sea una realidad. Pero como digo, aquí tenemos dos teorías o dos caminos: o somos un país, o nos unimos todos, o se rompe. Y yo creo que cuando digo que nos tenemos que unir, estamos hablando de esa unión fiscal, estamos hablando de esa unión bancaria, estamos hablando, ¿por qué no? No lo he puesto por aquí porque sería un paso siguiente de un tesoro único en el conjunto del área euro, y como digo, a eso llegaremos, ¿no? Porque aquí lo que pongo es la unión económica y monetaria, la tercera fase de la UEM, que es la Unión Monetaria Europea. Tenía una serie de elementos o dos grandes componentes, uno lo que tiene que ver con la economía pura y otro lo que tiene que ver con la política monetaria. Dentro de la Unión Económica había dos pilares: uno es la convergencia cíclica, es decir, realmente todos los países vamos al unísono, porque si no es muy difícil hacer política económica, y aquí es donde también nos hemos dado cuenta de que no compartimos tanto la posición cíclica. El error fue pensar que porque los países cumplían los famosos criterios de convergencia de Maastricht, que con eso ya era suficiente para demostrar que había una sincronía cíclica. Bueno, pues no. Luego veremos una serie de gráficos y lo que podemos comprobar es que la posición cíclica, las realidades de las economías que comparten moneda son bien distintas, y que desgraciadamente Grecia no tiene que ver con Portugal, Portugal no tiene nada que ver con Irlanda, Irlanda con Alemania, Alemania con Holanda, Holanda con España. Lo que nos hemos dado cuenta es que cada país tiene una posición cíclica algo distinta. Y lo más importante, o tal vez lo más preocupante, es que dentro del conjunto del área euro, tal vez el país que tiene menos sincronía cíclica con el resto es el país más importante. Claro, yo voy a echar aquí culpas a otros países, pero lo que nos estamos dando cuenta es que estamos compartiendo moneda, si me permiten la expresión, con una bestia, pero digo bestia en el sentido positivo, con una economía como la alemana, que no hay forma de seguirle el ritmo de una economía, Alemania, que hoy tiene superávit fiscal, de una economía que tiene superávit de la balanza por cuenta corriente del 3, 4 o 6%, o de un país, o de una economía, la alemana, que tiene superávit comercial
con China. Un país que tiene superávit comercial con China, un país desarrollado que tiene superávit comercial con China, pues como digo, es muy difícil seguirle el ritmo. Por lo tanto, como digo, la primera crítica que tenemos que hacer es pensar que porque se cumplía con los criterios de convergencia de Maastricht ya estaba garantizada la convergencia cíclica. Y la realidad es que las posiciones cíclicas de las economías son muy distintas. ¿Qué se va a intentar hacer? Ahí pongo una serie de siglas que estamos aprendiendo en esta crisis: el ICC, el Instrumento de Convergencia y Competitividad. Lo que se pretende, y ya se ha publicado el primer informe recientemente, es una especie de tener un mapa a nivel europeo de esa convergencia, de tener un mapa de saber si hay o no convergencia entre los distintos países, es decir, que alguien se encargue de certificar o no si existe esa convergencia entre los países. Una vez que hemos certificado si existe o no convergencia entre los países, eso es el primer de los elementos. El segundo, y aquí es donde sí que ha habido deficiencias clarísimas, es en la política económica. Y sí, tenemos que ceder soberanía, pero claro, esto de la Unión está muy bien desde el punto de vista económico, que queramos ser un Estados Unidos de Europa, pero eso exige ceder, y exige ceder soberanía económica. Lo que no tenemos muy claro es ceder soberanía económica ¿a quién? Y aquí ya entro en aspectos tal vez un poquito más políticos, porque no tenemos muy claro quién manda, si manda la Comisión Europea o si manda el Eurogrupo, o si manda la famosa Troika. En los países intervenidos está claro que es la Troika la que determina la política económica, y como digo, aquí lo que habrá que hacer, uno de esos pasos siguientes, es quién manda en materia de política económica a nivel europeo, si la Comisión Europea o si lo que entendemos nosotros debería ser el Eurogrupo, ¿de acuerdo? Y eso será un poco el paso siguiente. Lo que sí que ha funcionado, y luego lo veremos con gráficos, y el profesor Videla también lo señalaba, lo que sí ha funcionado es la política monetaria. Como digo, en política económica o la unión económica, ahí hay claros fiascos, tanto en cíclico como en la propia política. Sin embargo, en política monetaria, una de las primeras cosas que se hizo fue un Banco Central Europeo que tiene un único tipo de interés para los distintos países. Sí podría decir, fíjense que es lo único que he puesto un tic verde, es lo único que realmente se ha demostrado que es única, es la ejecución de la política monetaria. Tenemos un único Banco Central que es el que determina. ¿Qué es lo que está fallando? Lo que está fallando es la transmisión de la política monetaria. Lo que está fallando es cómo llega esa política monetaria, y lo decía también muy bien el doctor Ruiz, es que al final lo que estamos observando es que esa política monetaria del Banco Central Europeo llega de forma distinta a los países, llega de forma distinta a las economías, a las pymes, a las familias. Y en cierto modo, ¿por qué? Porque no hay una unión bancaria, porque no hay realmente entidades financieras con, por así decirlo, ámbito supranacional, porque lo que hemos visto es que realmente hay una segmentación clarísima dentro de los países y no hay, en ese sentido, una transmisión única de la política monetaria, y eso impacta sobre las condiciones de financiación de los distintos países, y eso no hace más que intensificar las diferencias en la propia convergencia cíclica. Hay que dar un paso indudablemente hacia esa unión bancaria, y aquí es donde están más al corriente, porque no se está haciendo demasiada publicidad, por así decirlo. La unión bancaria se están dando pasos y se van a dar pasos con dos o tres grandes componentes que, como digo, se van a implantar en apenas unos cuantos meses. Estamos hablando del mecanismo único de supervisión, y al final va a ser el Banco Central Europeo el que se dedique a supervisar los bancos, como el Banco de España supervisa los bancos españoles, pues el Banco Central Europeo se dedicará a supervisar los principales bancos del área euro. Ese mecanismo único de supervisión, que va, como digo, a funcionar dentro de poco, al final es ceder soberanía. Yo como español me gustaría supervisar a mis bancos, bueno, pues no, ahora va a ser desde Frankfurt el que va a supervisar a los bancos, a los principales bancos europeos. No solo es importante la supervisión, sino que lo que también va a ser importante es la resolución, y ahí es donde se va a crear el mecanismo único de resolución. Es decir, que si un banco de un país tiene un problema, que no sea el país el que tenga que resolver ese problema. Ponía muy bien ese bucle, el doctor Ruiz, ese bucle diabólico entre el Estado soberano, la economía
y el sistema bancario. Y lo que hemos visto en esta crisis del área euro es que cada país ha tenido que resolver los problemas él solo. Irlanda, ¿tienes un problema con tus bancos? Lo resuelves tú. Portugal, ¿tienes un problema económico? Lo resuelves tú. Chipre, ¿tienes un problema con tus bancos? Lo resuelves tú. España, ¿tienes un problema con tus bancos? Lo resuelves tú. Ahí lo que ha habido es una necesidad de resolver país a país sus problemas bancarios. Lo que se supone es que con ese mecanismo único de resolución, si un banco de cualquier país del área euro tiene un problema, lo vamos a resolver el resto de los países. Y tiene cierto sentido. Alguien dirá, jolín, pues vamos a entrar a ese mecanismo único de supervisión o de resolución con los bancos ya saneados. Ya podíamos haberlo hecho antes. Claro, eso es lo que intuye Alemania. Lo que dice Alemania es, vamos a poner ahora un auténtico criterio de convergencia de Maastricht. Entramos todos en el área euro porque teníamos un nivel de déficit, de deuda, de inflación. No. Voy a poner un criterio de convergencia mucho más estricto. Que tengáis todos vuestros bancos solventes. Lo que tenéis que hacer en los países, tenéis que inyectar capital en vuestros bancos, tenéis que tener un sistema bancario solvente y cuando tengáis ese sistema bancario solvente, entonces sí, entonces vendrá la unión bancaria. Pero como digo, la unión bancaria va a ser después de que hayamos saneado a nuestros bancos, evidentemente cada país lo suyo. Y el siguiente paso sería, ¿por qué no?, la creación de un fondo de garantía de depósitos europeo. Si todos los bancos ya están integrados, si hay realmente una unión bancaria, pues sí, podemos pensar que puede existir un fondo de garantía de depósitos europeos. Claro, ahora nos vendría muy bien, ¿no?, que el fondo de garantía de depósitos fuera contribuido por Alemania, por Francia, por Holanda y demás. Puede ser que la siguiente crisis nos toque al revés, ¿no?, y tengamos que ser nosotros los que paguemos el rescate de un banco o la garantía de los depósitos de algún otro país, ¿no? Y el siguiente paso es la unión fiscal. Una unión fiscal que también se está produciendo, en algunos casos se está produciendo porque no queda más remedio, porque el propio rescate te lo están imponiendo. Y para ello existen unos mecanismos que también se han comentado aquí, unas nuevas siglas, ¿no? Tanto el ESM, ese mecanismo de asistencia, de inyección a los estados, como lo que está haciendo el propio Banco Central Europeo inicialmente con esa SMP y ese OMT. No tengo mucho tiempo, pero sí voy a intentar observar algunos de los gráficos que he preparado sobre este gran esquema. Aquí lo que tiene es una tabla explicada por el Banco de España y en cierto modo con lo que estoy comentando, que es lo que hay que hacer para conseguir la unión. Y como digo, está diseñado cuáles son los pasos que se deben tomar, pero incluso hemos empezado a andar. Esto no es, vamos a crear una comisión para ver cuándo nos reunimos. No. Realmente ya se han tomado las decisiones y ya tenemos una hoja de ruta y ya sabemos cuáles son los pasos que hay que dar para avanzar en ese proceso de unión económica y monetaria. Aquí tengo gráficos de convergencia cíclica y demás que yo creo que tampoco merecen mucho la pena. Me quedo con este gráfico, sí, con este gráfico donde lo que tenemos es la evolución de la tasa de paro y un poco como les decía, Alemania hoy tiene la tasa de paro en mínimos históricos. Estamos compartiendo moneda con un país con superávit fiscal, con superávit por cuenta corriente, con tasa de paros en mínimos históricos y con superávit comercial con China. Lo grave no es eso, lo grave es que tenemos otros países con una tasa de paro en máximos históricos. Pero es que, fíjense, lo que pasaba en el año 2003, 2004 y 2005. Ahí lo que teníamos es una Alemania con tasa de paro que estaba incrementándose y una España y Italia y países periféricos con una tasa de paro reduciéndose. Bueno, pues aceptémoslo, aceptemos que hay divergencias cíclicas, una especie de tijera, divergencias cíclicas que son importantes y que, pongámonos el pellejo de alguien que tiene que tomar decisiones únicas para un país. No sabe qué hacer, no sabe si atender a estas regiones o a estas zonas de su país con importante tasa de paro o atender a la política que exigiría unos países con estos niveles de tasa de paro en mínimos históricos. Como digo, estos son señales, evidencias de que reconozcámoslo, hay un claro problema de convergencia cíclica en el área euro. Y en cierto modo, porque la propia incorporación al área euro hubo que calcular un tipo de cambio que más o menos podía ser una media útil para todos y lo que nos estamos dando cuenta es que ese tipo de cambio pues no es el adecuado
para todos. Fíjense, aquí lo que les ponemos es el tipo de cambio actual, 1,2844, hasta 1,30, pero más o menos 1,30. Y la PPP, la PPA, ¿cuál debería ser el tipo de cambio de equilibrio que mereciera o que estuviese más en línea con la posición cíclica de cada país? Y aquí, fíjense, España debería tener un tipo de cambio de 1,14. España tiene una moneda sobrevalorada. Claro, un país que tiene una política fiscal restrictiva, que tiene una política monetaria restrictiva, que está sufriendo crisis y que encima tiene una moneda sobrevalorada en un 12%, pues evidentemente eso hace daño. Para los más, no sé si más críticos o más escépticos, claro, ¿dónde está Alemania? Está casi en equilibrio. Muy bien, de hecho, fíjense, el tipo de cambio PPA que le corresponde a Alemania es 1,3145, donde está hoy el tipo de cambio. No voy a meter en líos, pero claro, lo que mucha gente percibe es que sí, Alemania quiere que haya una unión económica y monetaria. Alemania quiere que haya convergencia, pero esa convergencia se produzca hacia Alemania, ¿no? Dice, claro que quiero que nos unamos, claro que quiero que seamos un único país, pero a mi imagen y semejanza, en lugar de encontrarnos en un punto intermedio. Pero como digo, esto seguramente para el café podamos comentarlo. Pero es verdad que da la percepción de que en ocasiones en Europa se hacen las cosas más por un poco lo que le viene bien a Alemania que lo que nos puede venir bien al resto de países. Les comentaba, el Banco Central Europeo o la Unión Bancaria está ahí y es uno de los elementos que se tendrá que hacer y se va a hacer. El problema de la Unión Bancaria es que, claro, compartimos moneda, sistemas bancarios totalmente distintos, y lo que ha pasado en Chipre lo pone de manifiesto, Y de hecho, yo me acuerdo una de las críticas que se nos hace a los economistas cuando saltó el caso de Grecia, se nos preguntaba, oye, ¿Grecia es un caso único? Sí, lo que pasa en Grecia es distinto. Luego salta Irlanda y dice, ¿veis? Se produce Irlanda, después de Grecia, ¿quién viene después? Pues después no sabemos. Bueno, pues vino Portugal. Y nosotros siempre decíamos, oye, España no es Portugal, España no es Grecia, España no es Irlanda. Y es que es así. Luego es verdad que España tuvo que ser rescatado de su sistema bancario. Luego viene Chipre, tal vez luego pueda venir Eslovenia, puede venir distintos países. Pero vamos a ver, que hayan tenido que ser rescatados distintos países no implica que los problemas de los países del área euro sean comunes. No, este es el problema del área euro. El problema del área euro es que el problema de Grecia es un problema de excesiva deuda y que nos mintió su tesoro. El problema de Irlanda es un problema de excesivo tamaño de su sistema bancario. Fíjense el caso de Irlanda, tiene un sistema bancario 7 veces el tamaño de su PIB. El problema de Portugal no es un problema de burbuja inmobiliaria ni de problema bancario. El problema de Portugal es un problema de ausencia de capacidad de crecimiento. El problema de España es un problema, sí, de estallido de la burbuja inmobiliaria, que sería parecido a lo que le puede pasar a Eslovenia. ¿Qué pasa en Eslovenia? Que su sistema bancario es muy pequeñito en comparación con lo que les pasa a otros países. ¿Cuál podría ser un caso más parecido? ¿O Chipre a quién se parece? Chipre se parece a Islandia. Si tuviese que buscar un paralelismo de Chipre, es Islandia, no es desde luego España ni Portugal ni Eslovenia. Y alguien dice, no, el problema de Luxemburgo es como el de Chipre, porque tiene un sistema bancario tremendamente sobredimensionado. Claro que Luxemburgo tiene un tamaño de los bancos enorme, pero con un negocio totalmente distinto. El sistema bancario chipriota, ¿de qué vivía? Vivía de financiarse en depósitos al 5 o al 6% y de comprar deuda griega a 9 o al 10%. Un negocio de carry, un negocio de riesgo en tu activo. El negocio del sistema bancario luxemburgués no es de carry, no ganan dinero allí donde invierte. No, el negocio bancario luxemburgués vive de las comisiones, del servicio, y por lo tanto son dos sistemas bancarios totalmente distintos. Donde quiero llegar es que la unión bancaria se va a producir, entendemos que sí, pero reconozcámoslo, las diferencias que hay dentro del área euro en tamaño del sistema bancario y en perspectivas del mismo, pues es bien relevante. Pero insisto, se va a producir la unión bancaria. Mientras tanto, lo comentaba el doctor Videla, el Banco Central Europeo, yo ahí no estoy de acuerdo, sí ha ejercido de prestamista de última instancia. Lo que no ha ejercido y no lo va a ejercer nunca es de inyector, por así decirlo, de capital. Lo que evidentemente no va a hacer un Banco Central es inyectar capital, eso tendrá que hacerlo el Tesoro del país, asistido o no por el ESM, pero sí, claro que ha inyectado
financiación al sistema bancario a través, también lo ha señalado él, lástima que no esté, también lo ha señalado él a través del Target 2. Lo que pasa es que hubo un sudden stop. España se financiaba con los inversores internacionales que nos compraban nuestros bonos, de repente dejan de hacerlo y España necesita que alguien le preste 200 o 300.000 millones. ¿Qué le preste? A 3 años. Perfecto. Eso es lo que hizo el Banco Central Europeo con las famosas LTRO, donde inyectó mucha liquidez al sistema bancario español y al italiano, y es un poco lo que nos ha permitido compensar la ausencia de financiación en capital, mientras la economía española, y ahí lo ha señalado también muy bien el profesor Videla, mientras la economía española reducía sus necesidades de financiación. Y es que lo hemos hecho. España ha pasado de tener un déficit por cuenta corriente del 10% a tener equilibrio en la balanza por cuenta corriente apenas en 5 años. Eso sí, sufriendo una recesión de caballo, evidentemente. Pero hoy la economía española ya no necesita financiarse desde el exterior. Mientras tanto, es obvio, el Banco Central Europeo nos ha echado una mano como prestamista de última instancia al sistema bancario o como comprador de bonos de algunos países, efectivamente, con el famoso SMP, que empezó con Grecia y que en agosto del 2011 el Banco Central Europeo actuó. Un SMP que no es otra cosa más que los famosos quantitative easing de la Reserva Federal. A veces nos llevamos las manos a la cabeza diciendo que el Banco Central Europeo ha comprado deuda. Claro que ha comprado deuda, igual que la Reserva Federal, igual que lo que va a hacer el Banco de Japón. De hecho, en FED y en Banco de Japón lo va a hacer por 10, 15 o 20 veces el volumen que ha hecho nuestro Banco Central Europeo. La SMP ha terminado, ha muerto, ha servido para comprar deuda en magnitudes que no están mal. Del Tesoro Español ha comprado 43.000 millones y SMP da paso a la OMT, que es una de esas cosas que se ha hecho para tratar de conseguir que la Unión Monetaria resista. El famoso haré todo lo que sea necesario y demás, lo ha comentado muy bien el doctor Ruiz, es la OMT, un mecanismo ahí que va a estar permanente en el conjunto de herramientas de política monetaria, que no consiste más que en comprar deuda por parte de un banco central. ¿A la espera de qué? De lo que yo creo que tardará en producirse, que es la creación de un tesoro único. No me cabe la más mínima duda. Seguramente los eurobonos sean la culminación del proceso y lo veremos. Lo que pasa que sucede como con el Fondo de Garantía de Depósitos Europeo y el Mecanismo Único de Resolución. Lo que pide Alemania es que habrá Tesoro Único Europeo, es que habrá Mecanismo Único de Resolución, sí, pero como punto final. Lo que no quiere Alemania es que sea el punto de partida. Nosotros lo que pedíamos es que ya haya un Tesoro Único y luego ya arreglaré mi país. Dice, no, tú arregla tu país y luego es cuando pondremos un Mecanismo Único de Resolución o un Tesoro Único Europeo. Y este gráfico es... me refería al de la transmisión de la política monetaria, y esto es lo que duele. Lo que duele es que para una misma moneda, los euros, lo que nos damos cuenta es que la nacionalidad de la empresa condiciona el coste de financiación. Fíjense cómo una empresa griega o una empresa portuguesa se financia mucho más cara que una empresa española, y esta se financia mucho más cara que una empresa francesa o una empresa alemana. ¿Por qué? Porque no hay unión bancaria, y esto es una clara señal de fragmentación dentro del conjunto del área euro, y esto es lo que alguien tiene que resolverlo. ¿Y quién? Pues de nuevo miramos, yo creo que al Banco Central Europeo. De ahí a ver si en los próximos días nos puede anunciar algún tipo de medida para tratar de hacer llegar de nuevo el crédito a la economía real. Los bancos españoles, los bancos italianos ya no tienen un problema de liquidez, lo tuvieron, pero ya no lo tienen gracias al Banco Central Europeo y gracias a otras medidas. Algunas entidades financieras españolas tuvieron un problema de solvencia, yo creo que ya no lo tienen. No es un problema de liquidez, no es un problema de solvencia, evidentemente. Es un problema de rentabilidad el que tienen los bancos por delante, y un aspecto que esto evidentemente excede del contenido de hoy, pero desde AFI lo tenemos claro, las nuevas exigencias o las exigencias de capital al sistema bancario en general, europeo en general y español en particular, lo que nos van a provocar es que no haya capacidad de concesión de crédito, porque insisto, hoy para que haya crédito tiene que haber capital. Va a haber poca disponibilidad de crédito a la economía real aquí y en Estados Unidos. Lo que sucede, y este gráfico es tremendo, es la dependencia de la financiación de la economía real
respecto al canal bancario. En Estados Unidos, fíjense, apenas el 18% de la financiación de la economía real es canal bancario. Es mucho más común, muchísimo más común, alternativas como los mercados de capitales, como distintas figuras de financiación. El problema en Europa es que prácticamente el 80% de la financiación a la economía real es canal bancario, y este canal bancario pues no va a ser tan procíclico, no va a tener la misma capacidad de financiación. Y esta es una de las claves de por qué Estados Unidos, y lo decía muy bien el doctor Roy, Estados Unidos crece al 2%, y es verdad que le queda todavía empleo por recuperar, pero yo miro con una envidia a la economía americana en general y a su mercado laboral en particular. Son muchas las claves: movilidad del factor trabajo, tipo de cambio, bla, bla, bla. Pero una de ellas, sin ninguna duda, es esta, la menor dependencia del canal bancario. Y esto es un aspecto que hay que resolver. Y tal vez en las próximas semanas el Banco Central Europeo nos dé una alegría mediante la creación de algún tipo de mecanismo, de algún tipo de herramienta de política monetaria que pueda permitir hacer un bypass y que pueda permitir hacer llegar crédito a la economía real. En conclusión, claro que el área euro ha estado en peligro, claramente, por las debilidades y por la percepción de que las autoridades económicas y monetarias, sobre todo las económicas, no querían resolver o no se habían dado cuenta del problema. Yo creo que de un año acá han cambiado las autoridades económicas, se han dado cuenta de que o somos más Europa o se rompe, y lo que hay que hacer es ser más Europa, y se están tomando medidas, se han diseñado una serie de programas que se van a ir implantando en los próximos años y nos van a llevar a la consecución de una unión económica y monetaria, y que dentro de la parte económica y monetaria, sin ninguna duda, está siendo el Banco Central Europeo el más eficaz en la instauración de medidas que permitan ganar tiempo, seguramente solo ganar tiempo, pero no es poco, ganar tiempo a la espera de que los países lleven a cabo un proceso de convergencia, y en ese sentido, desde luego, España lo está siendo. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias.